Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este viernes que es 26 de abril de 2024. Hoy con los saludos. Primero para quien nos acompaña a distancia. Allá está Marcia Collazo, buen día. Buenos días, disculpen, pero realmente ayer también me mojé muchísimo a la hora de la mayor lluvia. Tuve que salir por una diligencia. Y hoy, bueno, realmente no me quise exponer, pero aquí estoy, muy bien acompañada, como podrán ver. Ahí está pronta, me está mostrando el libro que nos va a ocupar enseguida. Te salvaste de la mojadura de hoy, entonces. Me alegro de que hayas tomado esas precauciones. Ojalá que te mejores, Marcia. Vamos con... Sigo con los saludos para quienes están acá. Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano, y compañeros y audiencia. Ya se emprolijó, miren, él sí se ensopó. Él se ensopó, pero tuvo un rato ahora para acomodarse. Ya luce más o menos bien. Bueno, muchas gracias. Juan Grompone, buen día. Buen día para todos. Y por último, Gonzalo Pérez del Castillo. Es un misterio esto. ¿Por qué? Porque vinieron juntos y Alejandro se ensopó y Juan no. Eso también lo explica la poesía. A Juan lo dejé en la puerta. Claro. Tuve que caminar. Ah, fuiste tú el que caminó, se sacrificó llegando a llevar el auto, ¿qué? ¿Una cosa así? ¿Qué servicio? Pues yo no te doy ese servicio así. Bueno, es que a ti no te paga lo mismo que a mí. Claro. Bueno, vamos a empezar. Vamos a instalarnos. Gonzalo Pérez del Castillo acaba de publicar su nueva novela, Ana, una comedia política. A ella vamos a dedicar esta edición especial de la tertulia de los viernes. Vamos a conocer de qué se trata y averiguar además cómo la evalúan los otros integrantes de la mesa, aparte del autor. ¿De qué se trata? Bueno, la historia transcurre en un mundo convulsionado por la irrupción de Ana, una mujer que se disfraza de coneja y toma el control de los medios de comunicación masivos para pasar una serie de mensajes. Desde ese lugar, Ana incide en la política internacional con grabaciones en video, con su rostro y con texto, en las que va indicando cómo observa la situación y lo que le parece que hay que hacer. Y termina provocando cambios en el orden mundial. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas empiezan a perder sentido, las fronteras nacionales se diluyen. Al mismo tiempo, un protagonista involuntario de la historia nos va guiando por las transformaciones del planeta que hoy conocemos y nos lleva hasta Ana para comprender sus verdaderos objetivos. Lo dejo por acá para que ahora sea el propio autor quien agregue algo más y después le damos la palabra a los contertulios. A los críticos. Sí. Las caras de los críticos, habría que verlas. ¿Sí? Sí, los veo muy enojados. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, yo la verdad es que he recibido de gente amiga que ha leído el libro, he recibido bastantes comentarios, incluso en la presentación que estuvo a cargo de Daniel Superviel y de Ana Ribeiro, calificaron el libro algo así como ciencia ficción futura, hiperrealista o algo. Pero no como una novela, propiamente dicho. Bueno, ahí tenemos una primera discusión. ¿Qué tipo de libro es este? ¿Es una novela? Yo dije novela, sí. Pero... Bueno, es una novela, es una comedia, es una novela, pero otro amigo que leyó el libro, me dijo, mira, esto realmente no se puede calificar, esto me lo dijeron mucha gente, no es calificable dentro de un estándar de literatura, pero sí, yo diría que es realismo mágico, pero no para adultos ilustrados, sino más bien para entusiasmar a aquellos escritores que les gusta escribir cuentos para niños, para que se inspiren en esto y hagan unos cuantos cuentos para niños que pongan en el banquillo de los acusados a los prepotentes y a los poderosos y les enseñen a criticarlos. Porque yo creo que este es un libro que con intento de sentido del humor tiene un mensaje de crítica y de protesta,
que creo que es bastante claro. Pero justamente por eso traté de ponerle humor para que el mensaje pase más claramente. Y después la propia editora tuvo la idea de decirme, esto está bien, pero estaría bueno ilustrarlo y hacerle algunos dibujos para que quede más tipo cómic. Ahí está, y termina teniendo una onda cómic a partir de esas ilustraciones que se intercalan a lo largo del libro, ¿no? Es que los editores saben lo que hacen. Y lo hicimos, y encontré a un ilustrador, a Daniel Jardín, que me dijo que sí, que con mucho gusto me ilustraba esto, leyó el libro, le gustó y hizo unos dibujos que para mí están, además que captan muy bien esa parte del libro, que es una parte que a través del humor pretende ser una crítica muy dura a los desastrosos acontecimientos del mundo del siglo XXI. Esto de las ilustraciones tiene también su aspecto polémico, porque en definitiva el libro le da cara a Ana, la pone, la pone en un gráfico sobre la página, hasta con colores, etcétera, cuando capaz que lo mejor era que el lector se la imaginara, ¿no? Se hiciera cada uno su composición de cómo era esa Ana coneja, etcétera, ¿no? Pero es que la verdad es que se ve solo el conejo. No se ve mucho de Ana. Bueno, a ver, cuéntenos los demás. ¿Qué dicen del libro? Después tenemos otra consideración que me gustaría hacer en la segunda parte, pero empecemos con el libro en sí mismo. ¿Cómo les cayó, Juan? Yo voy a hablar precisamente sobre la estructura del libro y después en la segunda parte seguiré con el contenido. Esto es un libro, para mí es indudablemente un libro, primero, de ciencia ficción y en esa categoría de ficción política. Bueno, la ciencia ficción es un género literario creado en el siglo XIX, ¿no? Y posiblemente la primera obra fue Frankenstein de Mary Shelley en 1818. Es decir, es una literatura femenina por su origen, ¿no? 1818. La ciencia ficción crea una fantasía que no se debe explicar, ¿no? Es decir, que eso es una cosa muy importante. Los que leen algo de ciencia ficción no pueden discutir lo que está pasando. Es decir, tienen que aceptarlo. Y si quieren leer la novela, tienen que aceptarlo. La ciencia ficción no debe explicar detalles técnicos ni científicos, porque no interesan. Es decir, lo que interesan es, mediante ese recurso científico, qué pasa, ¿no? Y siempre porque si no, siempre tendrían errores, críticas que hacen perder el sentido a lo que les está leyendo. Y quiero poner algún ejemplo. El viaje a la Luna de Verne es un claro ejemplo. Y tiene una cantidad de errores físicos descomunales, para decir uno. Los astronautas o los que van en la nave solo están en gravitación cero cuando están a una distancia que Verne dice se equilibra la gravitación de la Luna con la de la Tierra. Y eso es un disparate. Los astronautas eso iban a ir flotando todo el viaje. Es decir, no conocen las leyes de Newton, ¿no? Entonces, eso es lo que le pasa cuando uno intenta explicar demasiado. Ahora, la ciencia ficción tiene además claramente dos vertientes. Uno es hacer de ese hecho científico una historia política, y otro, hacer una historia de aventuras, ¿no? Esos son los dos grandes caminos que tiene. Bueno, es una ficción científica que elige el camino de una historia política, ¿no? Bueno, y además, esta historia política es lo que me dejo para comentar en la segunda parte, ¿no? A propósito de eso que señalaba al pasar al principio, Juan, ¿no? Que en una novela, en un cuento de ciencia ficción no hay que explicar lo técnico, más vale no explicar. Acá se aplica, ¿no? Porque si leen el libro se van a dar cuenta que hay de por medio mecanismos, tecnologías, sistemas que en principio impresionan mucho, ¿no? ¿Cómo logra Ana ¿Cómo logra hacer eso? No importa. No importa, pero logra A, B, C, D, lo logra. Esta mujer lo logra. Vamos con Marcia. ¿Puedo hacerle un agradecimiento a Juan, que ya se lo he hecho en el libro? Porque cuando yo estaba escribiendo esto, estábamos en San José,
con Juan conversando de noche, y le dije, pues es que tengo en alguna de estas cosas de la cibernética y la telemática, tengo algunas dudas. Capaz que estoy diciendo un disparate en esto. Estábamos en San José la noche que estábamos allá. ¿Cuándo? Cuando fuimos con la tertulia. A la Feria del Libro de San José del año pasado. Sí, sí. Y estaba en eso, y Juan me dijo, con esa forma así categórica que tiene de ser, me dijo, ni se te ocurra. En los libros de ciencia ficción, el que trata de explicar la lógica científica de la ficción mete la pata siempre, porque después tiene que explicar lo que explicó. Entonces vos no expliques nada, vos simplemente decís, hizo esto, y después, chao. Y me sacó un montón de problemas de encima, le hice caso, y la verdad es que todo el mundo, como Juan bien dice, pasa por ahí. O lo compra, y si lo compra, entonces sigue leyendo el libro, o no lo compra, en cuyo caso deja el libro. Pero generalmente lo compran y siguen, porque por eso están leyendo un libro que es de ciencia ficción. Disculpa, Alejandro. Al principio, en algún momento, cuando tú estás leyendo lo que escribiste, cuando nosotros estamos leyendo lo que tú escribiste, Gonzalo, en el primer momento se te ocurre, pero ¿cómo consiguió esto? Pero después, bueno, decís, no, andás a ver, debe ser muy complicado. Demos por bueno que se consigue. Gonzalo debe saber cómo se consigue y ya está. Ahí está. Juan sabe. Pero lo que yo destaco es que no da las explicaciones de cómo, pero me parece todo un acierto la idea que se le ocurre a Gonzalo, ¿no? Ese recurso, esa forma de aprovechar la energía del sol en particular que tiene esta chica Ana, que termina siendo el eje, ¿no? de todo su poder, de toda su influencia. La idea esa de que la base sea una forma maravillosa, extrema de aprovechar la energía solar, eso es invención de Gonzalo, punto. Eso sí, eso es invención mía. Bueno, pero en el fondo... Pero es muy importante. Pero debe ser verdad. Pero la verdad es que el Sol, esta energía, es decir, mirada desde del Sol, la Tierra es un puntito, es como una estrellita. Y con esa diminuta proporción de energía que nos llega del Sol... Ya empezó a entrar en el terreno que Juan le dijo que no entrara. No, esto es cierto. Esto es un hecho, esto no es ciencia ficción. Bueno. Es decir, con esa poquitito de energía que la Tierra que recoge del Sol, se generó la vida en la Tierra. Bueno. Y todo el resto de la energía del Sol se pierde desde hace cientos, miles de siglos y nadie la usa. Bueno, ya escuchamos a un colega tuyo, a otro escritor, Juan. Pasemos a la colega que tenemos del otro lado del Zoom. Escritora también. Por supuesto, por eso digo, la Somos colega todos escritora Marcia. ¿Qué dijo la novelista Marcia? ¿Cómo vio esta novela? Bueno, yo tengo muchísimas cosas, tendría para decir. Realmente me pareció, les diría, sorprendente, gratamente sorprendente. Pero como tengo muchos enfoques, voy a empezar por decir que no solamente estoy de acuerdo con Juan, con que no podemos andar metiéndonos en territorios de las ciencias, en las cuales podemos, y de hecho lo han hecho justamente, ¿no? Julio Verne, pero no solo Julio Verne, lo han hecho muchos otros escritores que terminan disparateando. Pero claro, ¿qué los ha salvado a esos otros escritores? Sin duda los ha salvado su genio, pero yo agregaría que no solo está bueno no incursionar en esos detallismos, digamos así, científicos, sino que inclusive hay que guardarse para la posteridad. Porque muchas veces pasa, y ustedes saben que eso es así, que la ciencia es ciencia precisamente porque se puede falsear. Si no existiera la posibilidad del falsacionismo de los postulados científicos, no estaríamos frente a la ciencia. Estaríamos frente a un puro dogma irrebatible y de pura creencia ciega, y no es así. Entonces, creo que también hay que tener cuidado, porque si entramos en muchos detallismos, aun cuando pudieran ser perfectamente correctos a la época en la que estamos escribiendo, después puede pasar que la novela se convierta en una cosa anacrónica porque se rectificaron esos postulados científicos.
Así que por esos dos lugares creo que está muy bien, muy acertada, ¿no? La decisión de Gonzalo. Deja una puerta abierta, riquísima en posibilidades, ¿no? Sobre ese cerebro extraordinario, que además quiero decir algo. Para mí Ana es una especie de heroína moderna, es una especie de superheroína a la manera de los superhéroes, ¿no? Que todos conocemos, que se proponen salvar al mundo de diferentes formas, y está atenta precisamente como algunos otros superhéroes han estado atentos a los entuertos, y ya yo creo que el primer gran antecedente de los superhéroes es Don Quijote, ¿no? Que a su manera quiso desfacer entuertos y rectificar con una locura genial el mundo. Mirá qué buena la palabra que acabas de utilizar, superhéroe. Anoche, cuando yo me armaba mis apuntes para la tertulia de hoy, me preguntaba por qué ese término no está en la novela. Nunca se habla de Ana como superhéroe, y en definitiva perfectamente podría decirse que lo es, hasta por la onda cómic esta que decimos termina teniendo el libro, ¿no? Es que la segunda parte quiero yo hablar exactamente del caso del superhéroe. No, porque ojo, se la llega a ubicar en algún momento en otra categoría o en varias otras categorías, pero la de superhéroe no se menciona. Bueno, pero me parece excelente que no se mencione, es un punto a favor, sin la menor duda. Porque yo creo que justamente una creación, una obra escrita en la creación literaria, y cuidado, yo creo que sí es una novela. Tengo mi opinión, que puede disentir de la de otros naturalmente, pero yo creo que sí es una novela, porque tiene un argumento, tiene una trama, tiene un inicio, tiene un suspenso, tiene un desenlace. Eso sí, es una novela breve, ¿no? Sí, pero es una novela al fin. Uh-huh. Y me parece un gran acierto de Gonzalo el no haber empezado a dar definiciones que luego terminan siendo una suerte de encasillamientos con respecto a la condición de su personaje. Pero bueno, tengo mucho más para decir, pero no quiero acaparar. No, yo decía eso de que el término superhéroe no aparece, no porque el autor hubiera tenido que ponerlo, sino porque el libro va recogiendo reacciones, ¿no? Repercusiones que tiene cada una de las apariciones de Ana, repercusiones en distintos sectores de la sociedad, de la población, del mundo, y en ninguna de esas repercusiones nadie habla de una superhéroe. Tampoco. Es cierto, sí. Pero como que viste que a tu conciencia llegan los ecos de esa figura, ¿no? Sí. Sobre todo, como bien decía Emiliano recién, que roza un poco el cómic por los dibujos que se introducen. Pero quiero agregar una cosita breve porque después me la voy a olvidar. Y es que el propio protagonista, porque no hay solamente un protagonista, obviamente es Ana, el protagonista principal, pero también hay un yo narrador, sí, que después cobra forma, que se llama Carlos, ¿sí? No voy a decir nada más porque no quiero spoilear, pero quiero decir que él dice que ha cometido ingenuidades, estamos todos de acuerdo, pero yo diría que esas ingenuidades han sido de una apelación al bien con mayúscula, enorme. ¿Y saben por qué? Porque si por una especie de fenómeno paranormal pudiera ocurrir algo de esto, pudiera surgir una Ana en el mundo, yo creo que las reacciones pueden llegar a ser terribles, inimaginables, terroríficas, como bien lo dice la cápite de la novela, ¿no? Esa cita en inglés bueno, está por ahí y ya la encontraremos. Yo creo que los coletazos de una intervención así, si se dieran en la vida real, y todos hemos soñado con eso, yo al menos lo he soñado muchas veces, con un superpoder que pudiera conminar a los hacedores del mal y de la violencia a detenerse. Bueno, la verdad es que creo que
podría llegar a ser 1000 veces peor la reacción virulenta de esas fuerzas malas. Yo tengo la pregunta de ¿en quién se inspiró Gonzalo para construir ese personaje de Ana? Porque en algún momento me hace acordar, por ejemplo, distinta, ¿no? A Lisbeth Salander, ¿no? El personaje de ficción que creó Stieg Larsson, ¿no? El novelista sueco en su serie Millennium. Tiene algún punto de contacto. Los comportamientos son completamente distintos, ¿no? Pero, no sé, yo arranqué para ese lado tratando de comparar. Los oyentes dirán cuando lean, a ver qué otras referencias encuentran. ¿Me miras a mí para Sí, que señor. Bueno, gracias. En realidad, yo cuando iba leyendo la novela, me preguntaba si en realidad lo que estamos leyendo como atribuido a Ana es en realidad atribuido a Gonzalo. Es lo que le gustaría a Gonzalo. Gonzalo imaginó todo lo que le gustaría que ocurriera y se lo puso en los hombros de ese personaje que se llama Ana. Al final da la sensación de que Gonzalo fuera Carlos, que es el momento que descubre quién es Ana, lo cual además capaz que le hubiera dado un poquito más de asombro a Carlos cuando descubre a Ana. Yo pensaba, ¿no le habría resultado más asombroso? Bueno, en fin, de todas maneras... No spoilees. Bueno. Te lo van a decir los oyentes cada 2 minutos. Bueno, de todas maneras, en realidad, Ana es Gonzalo. Es decir, lo que está sintiendo, buscando Ana es lo que Gonzalo piensa que debería buscarse, hacerse. De eso vamos a hablar, supongo, en la segunda parte. ¿Tú le ves a Gonzalo esas habilidades científicas, no, pero técnicas? Las habilidades científicas, como bien han dicho, no cuentan acá porque se dan por supuestas. Es todo mecanismos que uno da por supuesto que pueden ocurrir y punto. No importa si en realidad pueden ocurrir o no. Y no es esa la parte que interesa. Lo que interesa son las intenciones de Ana, lo que Ana está buscando. Y lo que Ana está buscando es lo que Gonzalo buscaría. Lo digo, para mí es clarísimo esa parte. Él no es... bueno, no quiero entrar en el fondo del tema. Bueno, queda una discusión no es el otro personaje, bueno, ahí sino está. que es ella. ¿Quién es Gonzalo? ¿Es Ana o es Carlos? Queda la pregunta. Bueno, Ana es una mujer, para empezar. Ah, Ana existe. Ana, yo elegí como personaje central a una mujer de color, a una mujer que es mitad cristiana, mitad judía, es decir, una mujer hija de migrantes, pobre. Es decir, es un ser humano que es típico de lo que representa el mundo de gente sin mayor poder. Justamente por eso. Y elegí mujer. Que sea una persona que no tiene ninguna capacidad así de las que se clasifican como más o menos poderosos, elegí así una persona de origen muy humilde. Con problemas para socializar. Además, como tiene mucha gente, con problemas para socializar, con problemas para hacerse entender, con problemas para... Pero que, sí, con una inteligencia fuera de lo común, lo cual le permite hacer todas esas cosas que Juan no me deja explicar cómo las hizo. Pero no, a ver, yo preguntaba, ¿en quién te inspiraste? ¿Hay algún personaje real que tenga algo que ver? ¿Alguien que tú hayas conocido, que se parezca en algo? No. Nada, ese fruto de, como bien decía Alejandro, primero les agradezco a todos los comentarios, pero como bien decía Alejandro, es el fruto de mis propias frustraciones. Uh-huh. ¿Y alguna referencia literaria? No. ¿Tampoco? Yo te diría que una cosa que sí, esto salió de muchas ideas, pero una de las cosas que sí me inspiró en cierta forma fue la tertulia aquella que tuvimos con Ferraioli. Bueno, ¿no? sí, esa era otra de mis preguntas. La constitución de la tierra. Y le dije, la verdad es que esto parece tan loco, pero qué lógico sería que esto fuera así, ¿no? Me inspiré en muchas cosas que hemos hablado aquí en la tertulia. Uh-huh. Es decir, ¿por qué no podemos hacer esto? ¿No? Porque yo sinceramente creo que Ana
deja el mundo arreglado. Realmente lo arregla. Lo arregla como todos quisiéramos, no solo yo, todos quisiéramos que el mundo esté arreglado como quiere Ana y no como está ahora. Así que yo me inspiré en eso y yo creo que tienen razón los contertulios cuando dicen, sí, por supuesto, son mis aspiraciones más locas y por eso le puse, como me doy cuenta que son en cierta forma irreales, les puse ese contexto en el cual le dije, bueno, pero hagámoslo de forma que la gente igual me escuche. Y entonces invité a esos personajes. Sí, Marcia. Mira, Marcia, tengo un mensaje de un oyente acá que dice que la cara de Gonzalo escuchando a Marcia cuando ella habla es un poema. Mirá. Bueno, yo me las cosas que uno revela. Tenemos que revisar el video porque yo no me di cuenta de ese detalle. Bueno, pero te escuchamos, dale, Marcia, de nuevo. No, porque además yo quería agregar, entre las muchísimas cosas que digo y que me guardo para la segunda parte, pero esta Ana empieza siendo eso, ¿verdad? Una niña superdotada, fenómeno que por otra parte se da en algún grado, aunque precisamente, como bien dijo Gonzalo, es un personaje surgido de anhelos, si se quiere, utópicos, ¿no? Porque esto bien se puede inscribir en una utopía, en un argumento de ciencia ficción propio de una utopía, es decir, no de una distopía, sino de una tendencia a la consecución del bien. Eso por un lado. Por otro lado, curiosamente, y esto también me gustó mucho en la novela, él empieza así por la parte, digamos, dura de la ciencia con respecto a Ana, que resuelve los problemas científicos más arduos, ¿no? Y que despierta por igual desconciertos y odios, pero luego da un giro que para mí es muy, pero muy atractivo. Y es el de que precisamente se propone convertirse en esa especie de superheroína. Solo le falta la capa, la máscara ya la tiene. Entonces, ¿qué se propone? Y ahí está el giro, que para mí es muy, pero muy atractivo. Se propone indagar en las profundidades del alma humana. De alguna manera pone entre paréntesis todo su supercerebro científico, que es propio, sí, de la realidad fenoménica, ¿no? De las leyes causales, con U, y se propone llegar al corazón, al alma humana, y ahí es donde cambia de dimensión. Y eso es algo que recomiendo a los oyentes tener en cuenta y que por favor lo lean, porque empieza a bucear en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el núcleo duro de la ciencia. Y me refiero a la construcción de las identidades, de las comunidades, de los grupos humanos, que están todos basados en una grisura de prejuicios y de construcciones narradas, en las cuales recelamos de los demás, recelamos de una persona que tenga rasgos afro, o que por lo menos tenga rasgos latinos, o alguna cosa que no se parezca demasiado al viejo arquetipo europeo. Recelamos de aquellos que no consideramos plenamente humanos. Recelamos también a través de nuestras emociones y nuestros sentimientos. Recelamos a través de nuestras pulsiones. Y déjenme decirles para terminar, el más grande de los científicos tiene también estos recelos, ¿verdad? El más grande de los científicos tiene aquello que Kant llama los juicios de valor. Entonces, esa parte me pareció extraordinaria. Sí, está bien, subrayo eso, ¿no? El libro también tiene, aparte de su tema central, tiene mucha reflexión sobre la humanidad, la condición humana y el ser humano. Yo tengo dos comentarios que hacer. El primero es que sobre cómo, si preocuparnos por cómo hace las cosas Ana. Es decir, pero, por ejemplo, todos los días usamos una computadora y la inmensa mayoría de la gente no tiene la menor idea de cómo se hizo esa computadora y cómo funciona, y sin embargo la usa. No sabemos cómo funciona un dron, sin embargo lo vemos funcionar y no nos preguntamos cómo diablos pasó esto, ¿no? Bueno, esa es la primera cosa, es decir, que a la ciencia ficción tenemos el mismo derecho a no preguntarle, es cómo funcionan las cosas. Pero como
yo suelo hablar de la economía, quiero decir el punto de vista económico que tienen las novelas. Pensemos, la protagonista, según lo que nos acaba de confesar Gonzalo, y además que está dicho en el libro, es una persona, una hija de inmigrantes, una familia pobre, una familia del suburbio, yo qué sé, todo eso. Entonces mi pregunta es, ¿cómo diablos se la ingenió para construir todo ese soporte físico y material que se necesita para hacer el uso que ella hace de esas cosas? Es decir, que eso es un punto en el cual falla siempre. El protagonista el sabio, lo dicen una persona inteligente, y yo le digo, ¿de dónde sacó la plata? Es decir, ¿cómo hizo? Porque esa mujer, ¿qué ayudantes tenía? Es decir, eso lo hizo solo. Una mujer sola fabricó todos los instrumentos, todos los aparatos, todas las antenas, todas las cosas que se necesitaría para realmente hacer algo de lo que eso hizo. Es decir, ¿dónde está? ¿Quién es el que está, el inversor que está detrás del asunto? ¿No? Es decir, ese es el asunto, porque en definitiva se está omitiendo la realidad material, la realidad económica de todo. Y eso pasa en casi todos los supermalvados o los superhéroes. ¿Dónde está? ¿Cómo llegaron a eso? Salvo que toda esa parafernalia en realidad sea digital, ¿no? Salvo que todo se resuelva desde la laptop. No. Las cosas físicas no se resuelven con un teclado. Bueno, utilizando otros instrumentos u otros equipos que ya existen, manipulando a favor de sus objetivos lo que ya existe. Quiere decir que Ana está usando fuerzas que ya existen y que no se usan por los gobiernos para hacer las cosas que hace. Es una interpretación. Es decir, es un hacker. Es decir, Ana es un hacker. Algo así. ¿Por qué no? Por eso un amigo mío, Juan Grompone, me dijo que yo no entrara a explicar todas estas cosas. Pero yo siempre digo... Para eso están los amigos. Por eso, pero yo digo siempre, cuando leo de todo eso, es examen. Si lo examino del punto de vista económico es un disparate. Pero Juan, ¿no? Ella a los 9 años ya la estaban invitando de las universidades más prestigiosas del mundo y ella puede haber cobrado esas consultorías. Con las conferencias. Sí. Y los aparatos que tenía que hacer también. De eso algo sé también. Si me permiten, me parece que entrar en eso, cuando hablamos de literatura, es entrar en un pozo sin fondo que no tiene, pero no tiene mayor sentido. Yo me estaba acordando de Wells ahora, del gran Wells, sobre el cual Hollywood se ha apropiado tanto Hollywood de Wells y no lo ha dicho. Cuando, por ejemplo, hizo aquel peliculón Armagedón, es el genio de Wells. A ver, le tenían que haber pagado, no sé, a alguien por todo lo que ganaron con el genio de Wells. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en La máquina del tiempo, que es otra gran novela de Wells, también hay un científico que no es millonario, ni mucho menos, y que sin embargo se las ingenia para crear un vehículo que le permite transitar hacia la cuarta dimensión. A ver, con esa lógica, justamente es la fantasía la que está en juego acá. Mirá lo que dice este oyente que se llama Leo. Dice, de Julio Verne para acá, los escritores de ciencia ficción son los nuevos profetas, porque los avances científicos que proponen después se plasman. Entonces, a Gonzalo Pérez del Castillo, desde ahora, pueden empezar a llamarlo el profeta. Chupate esa mandarina. ¿Ibas a agregar algo tú, Alejandro? Sí, hoy iba a agregar algo. Hace unos cuantos minutos, cuando Gonzalo se refería a la Constitución de la Tierra de Luigi Ferrajoli. Sí. Bueno, pues una de las cosas que yo ya había pensado pedirte después que terminara la tertulia esta era la autorización para enviarle a Ferrajoli, para enviarle la versión electrónica que nos mandaste originariamente de esta, comedia política, como la llamas tú. Creo que le va a interesar, porque al final van a ver que lo que tú estás planteando a través de Ana es, lo mismo que Ferrajoli plantea en términos reales. Bueno, se habla así de plasmar, de crear una constitución de la Tierra, ¿no? Sí, no me acuerdo si dice, la novela dice de la Tierra, pero bueno, sí es una constitución universal. Y bueno, es lo que ha estado trabajando Ferrajoli en los últimos tiempos. Ha escrito un libro, incluso ahora hace un mes y algo hubo
la clase inaugural de la Universidad CLAE, en la cual desde Roma Ferrari insistió hablando de eso. Y bueno, pues a lo que apunta es algo parecido a lo que tú insinúas, o muy similar. Con esta intervención de Alejandro nos vamos preparando para la segunda parte de esta tertulia, como que he hecho la introducción ya adecuada, apropiada, nos lleva para allá. ¿Cómo se llama el libro de Gonzalo Pérez del Castillo? Preguntan algunos oyentes. Repito el título. Anna, una comedia política, lo editó Fin de Siglo y está en todas las librerías del país. Correcto.